Esa mañana cambió todo para Joaquín. No había ruido, solo el olor a tierra mojada y el perro Luna corriendo inquieto entre los surcos, como si presintiera algo. Joaquín y su padre, don Rafael, vivían en una casa de adobe donde cada día empezaba igual, con trabajo, silencio y una fe que lo sostenía. Antes de tocar la tierra, se arrodillaban y repetían la misma oración de sus antepasados: «Señor, bendice esta tierra». Y aquella frase siempre parecía abrir el camino del día. Así comenzaba la vida en la llanura, hasta que todo empezó a cambiar. Don Rafael decía siempre con voz lenta y firme que con fe y trabajo se abre el camino. Esas palabras eran la brújula en días claros y en tormentas. La cabaña olía a café tostado y harina, la piel de Joaquín guardaba años de sol y Luna, con el pelo lleno de polvo dorado, se acomodaba a los pies de la mesa como la compañía más leal que un jornalero pudiera pedir. Pero la calma tenía fin, porque la vida suele probar a los que la cultivan en silencio. Y una tarde una sombra vino para poner a prueba la fuerza interior de aquel joven humilde. «¿Qué haremos si nos faltan las lluvias este año?», preguntó Joaquín en voz baja. «Mano a la obra, hijo, y oración cada noche», respondió don Rafael con la convicción de siempre. «Con fe y trabajo se abre el camino», repitió, como si la frase fuera un talismán que pudiera espantar la oscuridad. La historia de Joaquín estaba tejida con memoria y necesidad. De niño correteaba entre cabras y barriales, oyendo a su madre cantar y a don Rafael contar historias de cosechas que una vez fueron abundantes. La infancia le dejó manos rápidas y una resistencia que no entiende de súplicas, y aprendió a contar su vida en surcos y en pan compartido. En la adolescencia marchó a la ciudad por temporadas, trayendo semillas nuevas y promesas que luego olía polvo de camino. Volvió siempre a la tierra, porque la tierra hablaba más cierto que las plazas. La formación de Joaquín fue práctica: aprender a podar, a leer el cielo, a detectar cuándo la semilla pide descanso o más agua. La pérdida había sido una sombra temprana. Su madre murió cuando él tenía 14 años y la casa se llenó de un silencio que solo se rompía con la voz de don Rafael orando por las noches. Esa ausencia marcó su carácter, lo hizo prudente y generoso a la vez, enseñándole que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir trabajando con manos temblorosas. Entre los recuerdos había olores que volvieron siempre: el pan fresco en los sábados, el humo de las velas en la iglesia del pueblo, el olor a cuero de los botines de don Rafael cuando regresaba de arreglar un techo en otra finca. Fue una vida de poco brillo pero de mucha verdad, y esa verdad le serviría cuando todo lo conocido empezara a desmoronarse. En la aldea Rosa la vecina traía noticias y pan, Tomás el comerciante recogía las semillas para venderlas en el mercado, Marta de la ferretería prestaba una pala y una palabra, Ernesto el capataz trabajaba las tierras más grandes y Esteban, amigo de infancia, era quien en las noches discutía las posibilidades de emigrar. Todos ellos fueron parte de la trama que sostenía a Joaquín y a don Rafael, y todos mirarían luego desde la orilla cuando la prueba tocara a su puerta. La primera prueba llegó como un frío inesperado. Don Rafael empezó a sentirse débil. Al principio fueron mareos y un temblor que iba y venía, pero pronto la voz se le hizo pequeña y la energía se lo fue quitando. Luna se volvía inquieta, olfateaba la almohada y no dejaba que nadie se acercara. Joaquín lo acompañaba a la siesta y le ofrecía agua con manos que temblaban por dentro. «Padre, dime qué sientes», decía Joaquín. «Me falta el aire, hijo, pero no la fe», respondió don Rafael. «¿Has comido esta mañana?», preguntó Joaquín. «Un poco de pan y una oración», dijo don Rafael. «¿Llamamos a alguien? ¿A Marta? ¿A Esteban?», insistió Joaquín. «Llámales, pero también ora, no olvides orar», pidió don Rafael. «Señor, si es tu voluntad, danos fuerzas», murmuró Joaquín y se inclinó con manos enlazadas, mientras Luna apoyaba la cabeza en sus rodillas. Los intercambios fueron largos, con preguntas que volvían una y otra vez, con pequeñas repeticiones de consuelo que no alcanzaban a cubrir el miedo. Las descripciones del cuarto eran palpables, la luz entraba por una ventana con polvo que hacía brillar motas de plata, el perfume del café de la mañana se mezclaba con un olor metálico de medicamento, y la respiración de don Rafael sonaba a veces como el viento entre cañas. La comunidad reaccionó, Rosa trajo sopa, Tomás fue a buscar medicinas, el señor Herrera, el alcalde, pasó por la puerta preguntando si necesitaban ayuda.
Entre diálogos de preocupación y acciones prácticas, Joaquín prometió no abandonar a su padre, y con esa promesa la casa pareció respirar un poco más. El luto llegó como una noche que no termina. La enfermedad avanzó rápido, y con ella la soledad de un cuarto que había sido hogar. En la despedida, la familia y los vecinos se reunieron bajo un cielo que olía a lluvia vieja, y las palabras se hicieron pequeñas ante la ausencia. «Padre, quédate», dijo Joaquín. «Aquí estoy, hijo, en manos del Señor», respondió don Rafael con voz ya apenas. «Te voy a enterrar junto a la última semilla que plantaste», dijo Joaquín, confundiendo el deseo de compañía con la práctica del campo. «Que la tierra te sea leve», murmuró Rosa. La escena del entierro fue sencilla y devastadora. La pala hundiendo la tierra, el ruido de botas en el sendero, la caricia final de Luna que no quería apartarse. Joaquín juró en voz baja: «No dejaré que esto sea». Con fe y trabajo se abre el camino, repetía en silencio, como un refrán que le daba aliento. La iglesia olía a cera y a flores marchitas, la voz del cura parecía lejana, y en medio de todo, Joaquín sintió que algo dentro suyo debía renacer si quería mantener vivo el legado de don Rafael. Hubo necesidades prácticas: arreglar papeles, hablar con el alcalde señor Herrera sobre el terreno, vender algunas herramientas en el mercado de Tomás. En esos intercambios, la comunidad mostró su costumbre de ayuda y la humillación privada de pedir lo mínimo para seguir adelante. La segunda prueba se presentó en la forma de una temporada de sequía cruel que se volvió incendio. Los cielos se negaron a dejar lluvia y las cosechas, ya flacas, se secaron como si la tierra pidiera perdón. El calor era un telón que distorsionaba los contornos, el maíz crujía bajo los dedos y el aire supo a polvo y metal. Una tarde, una chispa de un rayo en tierras vecinas saltó hasta un pastizal seco. El fuego corrió con hambre y llegó a la casa de Joaquín con un rugido que hizo vibrar los vasos. Luna ladró sin pausa, olfateó el humo y tiró de la manga de Joaquín como suplicando movimiento. «Hay que sacar lo que podamos», gritó Joaquín. «Coge las fotografías, las semillas, lo esencial», dijo Rosa desde el camino. «Lleva la pala, lleva las bolsas», ordenó Ernesto, coordinando como siempre que trabajó con manos ásperas. El olor a ceniza llenó los pulmones y la noche fue un incendio pintado en naranja, con chispas que caían como lluvia quemada. La pérdida fue absoluta en lo material. El granero se consumió, herramientas forjadas por años quedaron torcidas, y la casa recibió heridas que no se cerraban con agua sola. En medio del desastre, Joaquín protegía a Luna con el cuerpo y la voz, y la devoción volvió a aparecer como un acto práctico. «Señor, si es tu voluntad, guíanos», dijo al tiempo que los vecinos formaban una cadena para apagar los últimos rescoldos. La humillación de quedar sin techo y sin semilla tuvo un peso que resonó en la plaza. Momento de tensión 1. La noche era una plancha de calor y ceniza, y los ojos de Joaquín ardían por el humo. Sujetó la caja de documentación con uñas negras y escuchó el crujir de las vigas que se desplomaban. Luna, clavada a su lado, temblaba y emitía un gemido que parecía una pregunta desesperada. A su espalda, voces de vecinos intentaban consolar y calcular pérdidas, pero no había consuelo capaz de devolver lo quemado. Joaquín pensó en volver a empezar, y en cómo la humedad de la tierra ahora sabía a pérdida. La decisión de no dejarse consumir por la rabia era un filo difícil de sostener, y al alba, con el cielo cubierto de polvo, se hizo la promesa de buscar otra forma de vida si era necesario. La humillación los llevó a la carretera. Joaquín tomó una mochila con lo poco que quedaba y junto a Luna caminó hacia el pueblo buscando refugio. Fue rechazado en la puerta de algunos posaderos que decían no tener cama. Recibió miradas de compasión que eran como cuchillos y soportó burlas de quien veía en la desgracia una lección ajena. «No tenemos espacio», le dijo una mujer en la posada de la plaza. «¿Dónde irá entonces?», preguntó Tomás con voz baja, a quien le dolía verte sin techo. Joaquín encontró finalmente una casa abandonada en el borde del pueblo, una vieja construcción de madera que olía a humedad y a libros viejos. La entrada crujía y las tablas protestaban bajo los pasos, pero había techo. Esteban le trajo comida y Ernesto le ofreció un trabajo temporario que implicaba limpiar una parcela. La vergüenza social fue dura,
La gente hablaba, algunos niños preguntaban, pero también hubo manos extendidas. Al llegar a la casa abandonada, Joaquín notó un rincón cerrado en el suelo, una tabla clavada con un candado oxidado. La curiosidad volvió a latir. ¿Podría haber algo que cambiara su destino? La noche que decidió abrir ese rincón, un misterio lo visitó de forma que apenas pudo comprender. Mientras Luna roncaba junto al fuego que improvisó, Joaquín sintió una presencia que no era de miedo sino de guía. Una voz, o un recuerdo que se presentó como voz, le habló con frases sencillas. «Cava donde la raíz encontró sombra», dijo la impresión que tuvo en su pecho. Joaquín se levantó sobresaltado y miró a la casa en silencio. ¿Fue sueño provocado por el agotamiento? ¿Fue la imaginación que inventa consuelos? Preguntó en voz alta. ¿Quién habla? Y no hubo respuesta concreta, solo un olor a tierra húmeda que pareció confirmarlo. El misterio se volvió más denso cuando, guiado por esa intuición, comenzó a mover tablas y a cavar con manos temblorosas hasta dar con una caja vieja cubierta de tierra. La instrucción fue clara y nocturna, y la tensión de cavar con las uñas en la oscuridad le produjo náuseas y esperanza a partes iguales. Momento de tensión 2. La caja era más pesada de lo que imaginó, y al abrirla el sonido del metal contra el metal resonó como un tambor en la casa vacía. Dentro había objetos envueltos en tela, papeles amarillentos y un pequeño cofre con signos trabajados. El corazón de Joaquín latió con fuerza y una mezcla de miedo y gratitud lo inundó. Luna olfateó el cofre y dio un ladrido bajo, como si aprobara. La duda fue instantánea. ¿Compartir con el pueblo? ¿Ocultar lo hallado? Sabía de historias donde los hallazgos atraían codicia y rupturas. Pensó en don Rafael, en sus palabras sobre fe y trabajo, y por un momento la frase del padre sirvió como balanza que inclinó la decisión hacia la honestidad. Guardó el cofre en la ropa y decidió primero entender qué había dentro sin hacer ruido, porque en la mañana el mundo exterior siempre llega con su capacidad para destruir milagros. La apertura del cofre trajo prosperidad y, con ella, problemas. Dentro había monedas antiguas, documentos que parecían prueba de una herencia olvidada y una pequeña lamparilla de aceite que olía a algo ajeno. El hallazgo le permitió a Joaquín comprar semillas, pagar la reparación del techo y empezar a trabajar la tierra con menos miedo. La prosperidad fue discreta al principio. Mejor semilla, una vaca prestada por un vecino, la compra de una casa pequeña por la que nadie sospechaba. Sin embargo, la noticia no tardó en circular. Algunos vecinos se alegraron, pero otros miraron con recelo. Entre quienes se mostraron hostiles estaba el terrateniente local, don Álvaro, un hombre de mirada fría y manos hechas para cobrar deudas, y Mateo, un jornalero resentido que empezó a hablar en la plaza. «Eso no puede ser bueno», murmuró don Álvaro. «¿Por qué a él?», decían otros en voz baja. La avaricia germinó en comentarios, y la idea de robar lo asentó entre quienes sentían que la suerte debía ser repartida a la fuerza. Joaquín preparó su defensa, con la ayuda de Luna que se volvió guardiana con actitud feroz. Momento de tensión 3. Una noche llegaron a la casa unas sombras que se movían con cuchillos y manos que no buscaban hablar. La puerta fue golpeada con furia, y una voz exigió abrir. «¡Abre la puerta! ¡Sabemos que tienes algo!», gritó una voz que arrastraba resentimiento. Joaquín respondió del otro lado, con Luna entre sus pies: «No hay nada que no pertenezca a la tierra y al trabajo». Hubo un forcejeo, un intento de irrumpir, y Luna se lanzó interponiéndose, enseñando los dientes. El animal fue herido, pero su valor detuvo la agresión lo suficiente para que los vecinos despertaran y salieran con herramientas en mano. La comunidad reaccionó, y la violencia se dispersó ante la evidencia de que la fuerza no vencería el apoyo mutuo. Esa noche, Luna quedó tendida en el umbral, y Joaquín, con manos manchadas de sangre y tierra, sintió que la lealtad del animal era la parra que sostenía su humanidad. A partir de entonces, la prosperidad fue medida y trabajada. Joaquín y los vecinos acordaron usar parte de lo encontrado para abrir un pozo comunitario, para pagar una enfermera en el pueblo y para sostener a quienes habían perdido todo en el incendio. La palabra de don Rafael se convirtió en lema repetido: «Con fe y trabajo se abre el camino». En reuniones con Rosa, Tomás, Marta, Ernesto y Esteban se decidían prioridades y se trazaba un plan.
Hubo también resistencias y litigios con don Álvaro, que intentó reclamar parte de las tierras alegando antiguos títulos, y se llevó a cabo una gestión en la alcaldía con el señor Herrera para clarificar papeles. Explicar el proceso técnico de regularización de tierras fue necesario y se hizo con claridad. Se recopilaron los documentos del hallazgo, se consultó a un notario, se compararon testimonios y se presentó una solicitud en la alcaldía para inscribir la propiedad a nombre de la comunidad, un proceso que implicó recopilación de pruebas y audiencias públicas, pasos que llevaron semanas, pero que dieron legitimidad a la nueva realidad. La transparencia ayudó a reducir la envidia y a convertir la sorpresa individual en proyecto colectivo. En los meses que siguieron, la vida se reorganizó con trabajo y gratitud. Un mes después, Joaquín ya había sembrado nuevamente y la tierra respondía con brotes tímidos que olían a promesa. La comunidad celebró con una comida compartida y la frase de don Rafael se escuchaba en los brindis. 3 meses después, la cosecha pequeña dio pan para muchas bocas, se abrió el pozo y se organizó un pequeño taller de reparación de herramientas liderado por Ernesto y Marta. Se notaba un cambio en el pueblo. Algunos que habían juzgado comenzaron a ofrecer manos en lugar de palabras. Se veía a Luna menos fatigada, caminando con pasos cortos, recibiendo caricias en la plaza. 6 meses después, la finca de Joaquín había recuperado su color, las plantas eran más verdes, el trigo dorado y los vecinos se reunían para ayudar en las tareas de siembra y cosecha. La casa vieja fue reemplazada por una de adobe reforzada y se puso un pequeño letrero de agradecimiento en la entrada que decía «Gracias Señor por la fuerza compartida». Joaquín participó en la creación de una cooperativa, con Rosa, Tomás, Esteban y otros, donde se vendía parte de la cosecha y se redistribuía lo necesario. El legado se fue transformando en un proyecto comunitario que cuidaba a los más vulnerables y que reconocía que la prosperidad no era un tesoro privado, sino una responsabilidad. La muerte de Luna, cuando llegó meses después por la herida que nunca sanó del todo, fue un golpe que mostró la vulnerabilidad humana aún en tiempos de mejora. Joaquín la enterró junto al pozo comunitario, con una cruz sencilla y la presencia de aquellos que la habían visto proteger la casa. «Gracias Señor por la compañía que nos diste», dijo Joaquín en la oración final. La pérdida fue recogida por la comunidad como una señal de respeto y cuidado, por lo que se entrega sin pedir nada a cambio. En la memoria quedó la imagen del perro guardián y la frase de don Rafael que seguía rondando: «Con fe y trabajo se abre el camino». El epílogo mostró un pueblo que aprendió a mirar hacia afuera con generosidad. La cooperativa sostenía una pequeña escuela de oficios, se habían comprado semillas para los más necesitados y se había levantado una capilla sencilla donde la gente oraba al caer la tarde. El agradecimiento se repitió en voces diversas. «Señor, gracias por enseñarnos a compartir», dijo la señora Rosa. «Que Dios lo permita», murmuró Tomás al repartir panes. La última frase que quedó resonando en los atardeceres fue dicha por Joaquín en una tarde de viento mientras miraba los surcos. La fuerza interior renació en nosotros cuando entendimos que no estábamos solos. Si esta historia tocó tu corazón, comparte para que otras manos encuentren consuelo y esperanza. Y suscríbete para seguir escuchando relatos de fe y coraje que recuerdan que incluso en los peores momentos una semilla de esperanza puede crecer. Y cuando la noche cae sobre la llanura, aún se oye un ladrido que cuida lo sembrado, como si el valor de Luna siguiera vigilando cada surco bajo las estrellas.